Oye, estamos con el abogado, conectados con el abogado J. García, abogado de inmigración hasta sus estudios de radio en San Antonio, Texas, hablando todo lo que está pasando, algo impactante, algo nunca visto, ni inesperado. Bueno, sí, pero no ha llegado a esta magnitud, donde pues ahorita el presidente Trump se sentía intocable. Bueno, no el grupo, pero o sea que nadie lo podía tocar en el gobierno. Y pues ya ves que estaba haciendo pues muchos chanchullos y metiendo su cuchara en todos lados. Al parecer, hay una llamada que quedó registrada que hizo Trump al presidente de Ucrania, donde le estaba empujando, diciéndole que, como decía Kiko, ándale, sí, investiga a Joe Biden, para que poderle así un pie para la campaña de la presidencia. Y pues eso es ilegal. Y para que nos cuente bien qué es lo que está pasando y cómo nos puede afectar, porque al parecer pueden se le está haciendo un juicio político contra Trump para poder destituirlo de la presidencia. Y para eso está el abogado J. García, para que nos diga bien así cierta qué es lo que está pasando. Abogado, para que entendamos todos muy bien cómo está. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Abogado, buenos días. Oiga, sabemos que pues esto ha sido noticia día tras día y bueno, había nada más, por ejemplo, ¿cómo se dice? Algunos rumores en los que había posibilidad de que a Donald Trump se le hiciera un juicio político para destituirlo de la presidencia, ¿verdad? Pero nunca nos imaginamos que pudiera ser posible, ¿no? Entonces, el día de ayer, pues Nancy Pelosi fue la que anunció este juicio político o que inició este juicio político contra Donald Trump. Entonces, usted es el experto, abogado, usted explíquenos otra vez qué es lo que es este juicio político, qué es lo que implica, cuál es el proceso, o sea, cómo está la situación con Donald Trump. Ok, un juicio político, lo que le llaman impeachment, es el proceso para empezar posiblemente para remover a un presidente como Donald Trump. Ajá. Es una investigación que hace el Congreso, la Cámara de Diputados, y después toman un voto para ver si hay le llaman articles of impeachment. Si aprueban el proceso, necesitan 218 votos, pasa al Senado para un juicio. En el Senado, 67 senadores tienen que votar para remover al presidente. Y todo empieza con un proceso de investigación en el Congreso. Ahora, todo esto empezó cuando una persona anónima, que le podemos llamar denunciante, reportó a la comunidad de inteligencia que tenía conocimiento de una llamada del presidente Trump con el presidente de un país europeo, Ucrania, donde el presidente estaba pidiendo favores a cambio de algo, un beneficio para Ucrania, y este reporte se tiene que entregar al Congreso y al Senado por ley, pero alguien ordenó al jefe de este denunciante que parara el proceso. Entonces no se entregó la queja, la denuncia, pero por ley, después de 7 días, el denunciante puede ir directamente con el Congreso o el Senado y hacer su denuncia en público. Así que el presidente primero dijo que no iban a permitir la queja que se presentara al Congreso, y después dijo que sí, y después dijo que iba a ser por medio de una transcripción, que es un resumen, es un escrito de la conversación, de la llamada. Pero anoche, día de ayer, Nancy Pelosi anunció que está dispuesta a proceder con un proceso para un juicio político, o sea, un impeachment. Y es la primera vez que ella dice esto. No lo había hecho porque quería proteger a los demócratas que posiblemente fueran derrotados y salen a favor de este proceso, pero ya era mucho lo que estaba haciendo el presidente. Claro. Esto se le llama una violación de la Constitución, abuso de su oficina de presidente, y llegó al punto donde muchos demócratas que anteriormente no querían hacerlo, le pidieron a Pelosi que procediera con esto, y por eso ella anunció ayer en la tarde que iban a seguir adelante con esto. Ahora van a ser 6 comités del Congreso que van a investigar y van a escuchar testimonio de este denunciante
para ver qué es lo que van a hacer. Si votan a favor de los artículos, entonces pasa al Senado para el juicio. Pueden votar en contra. Pero tal parece que alguien le dijo al presidente que prácticamente no puede parar este proceso, y ahora dijo que estaría dispuesto a que el denunciante se presentara y hiciera su reporte, su denuncia. Todo esto es algo histórico porque posiblemente llegue a un punto donde vamos a tener un voto para ver si pueden remover al presidente Trump por todo lo que hizo. Tal parece que en esta llamada telefónica, supuestamente Trump, bueno, sí, ya vimos una transcripción donde le pide un favor al presidente de Ucrania que investiguen al hijo de Joe Biden tocante a una empresa en la cual él servía como parte de la mesa directiva. Y lo malo es que el Congreso acababa de aprobar $400 millones de asistencia para esta nación. Wow. Y Trump suspendió el pago de ese dinero hasta después de su llamada telefónica, donde claramente le dice, quiero un favor y quiero que sigas hablando con mi abogado Giuliani o el procurador general Barr, en lugar de, por ejemplo, el secretario de Estado, embajador a las Naciones Unidas. O sea que lo miran como un paso del presidente Trump, usar su oficina, suspender el pago de dinero que el Congreso ya había aprobado para ganar una ventaja contra un rival político, Joe Biden. Porque sabemos que él está pensando en ¿cómo se llama? Para la reelección del 2020, ¿no? Así es, y probablemente, bueno, las encuestas dicen que Joe Biden va a ser el candidato demócrata y Trump quiere que se investigue al hijo de Joe Biden para ver si pueden descubrir información que pueda usar en contra de Biden. En otras palabras, es estrictamente para uso, personal. Wow. Okay, y eso es contra la Constitución, y por eso el Congreso decidió que van a seguir adelante con un proceso formal para investigar a Trump. Y dos cosas pasaron. Ya tenemos 197 demócratas en el Congreso que están a favor de hacer esta investigación. Wow. Antes eran muy pocos y por eso no seguía adelante. Pero anoche llegaron a 197, solamente necesitan 218. ¿Ok? Así que ya mero llegan a ese punto donde tienen suficientes votos. Y luego en el Senado se presentó una resolución de un demócrata para pedir al presidente Trump que permitiera que se presentara la queja actual ante el Congreso y el Senado. Y en el Senado, pues, habían bloqueado cualquier esfuerzo de los demócratas en contra de Trump. Pero anoche el voto fue unánime. 100% del Senado, todos los republicanos ahora le están pidiendo a la Casa Blanca que permita que esta queja se entregue al Congreso y al Senado. Wow. Y es algo inesperado. Es que aparte, inesperado. como decían también, bueno, como dice la Constitución, ¿no? Que nadie está por encima de la ley, ¿no? Claro. Así es. Y un presidente no puede usar dinero, o sea, fondos de asistencia para un país como Ucrania, que tiene como vecino a Rusia, que los está atacando, invadiendo, y por eso le dieron este dinero a Ucrania. Y no puede usar Trump este dinero para ganar una ventaja contra un rival político. Después de la llamada que tuvo con el presidente, soltó, o sea, permitió que se pagara este dinero a Ucrania. Así que es algo que de veras ya es el colmen. Es el colmo de los colmos. Al empezar la investigación, los comités, son 6 comités que van a hacer esto, pueden investigar también otras acciones de Trump, que se puede decir es obstrucción de la justicia.
recientemente pidió que contratistas empezaran la construcción del muro y si tenían que quebrar la ley para hacer lo que lo hicieran, él como quiera los iba a perdonar. Wow. En otras palabras, hay que respetar los derechos de los dueños de los ranchos donde va a construir y tienen que pagarles por su propiedad. Y Trump les está diciendo, no importa, ustedes quiebren la ley, los voy a perdonar. Wow. Así que eso también es algo muy serio. También investigaciones empezaron cuando Trump pagó a 2 mujeres para comprar su silencio con quien había tenido relaciones sexuales, una actriz de películas pornográficas, y quieren el reporte de Income Tax para ver cómo lo reportó, si fue un gasto legal, quién lo pagó, el comité de Trump o Trump personalmente. Eso puede ser una violación de la ley. Son muchas acciones del presidente, pero esta fue la última, la más reciente. ¿Qué pasaría, ponga usted, que realmente sí lo ponen como que Trump va a dejar de ser presidente? ¿Qué es lo que pasa? Sí, fue como lo que pasó con Richard Nixon, ¿no? Con Nixon empezaron el proceso, no llegaron al voto final porque alguien le dijo a Nixon, mira, ya contamos los votos en el Senado y van a votar para quitarte de presidente. Ya el voto está en contra de ti y mejor renunció. Sí, mejor renunció. ¿Qué era la diferencia, abogado, si él no renunciaba y le daban esos, o sea, si realmente le aplicaban el impeachment? Pues la vergüenza y el legado histórico de que fue el primer presidente removido por el Senado, y él mejor renunció, evitó el juicio y Gerald Ford se hizo presidente, ascendió a la presidencia. Hemos tenido también, después de la guerra civil, el presidente Johnson fue impeach, o sea que el Congreso votó a favor, pero no ganó el voto en el Senado. Bueno, el presidente ganó en el Senado el juicio y no lo removieron. Clinton también sufrió artículos de impeachment por haber mentido bajo juramento, pero en el Senado no lograron los 67 votos para removerlo. Y por eso él se quedó como presidente. Así que no sabemos cómo votaría el Senado. En este caso, primero tienen que llegar al punto de aprobar los artículos de remoción y pasar el caso al jurado, que sería el Senado. Es como un proceso criminal. El grand jury recibe evidencia para ver si le van a poner encauzamiento, cargos formales al acusado, y luego va ante un jurado para decidir si es culpable o no. Pero aquí dice que el presidente claramente les dice, quiero que nos haga un favor, porque nuestro país ha sufrido mucho y ustedes saben mucho de esto. Quiero que investiguen a ver qué es lo que pasó en esta situación. Hay muchas cosas que ocurrieron y quiero que voy a tener al procurador general, voy a pedir que le llame para que investiguen esto. Pero de acuerdo a los transcripts que acaban de hacer públicos, ¿sí se le involucraría o realmente no tiene nada que ver? Y si se pueden manipular. Con lo que yo vi, esto es algo muy, muy serio, donde dice quiero que investiguen al hijo de Biden. Y de por medio iban $400 millones de asistencia. En otras palabras, es casi una extorsión. Y esto no se permite de ningún presidente. Así es. Y le dijo claramente, quiero que me hagan un favor. ¿Okay? Quiero que investiguen a Biden para ver qué fue lo que pasó, al hijo de Biden para ver qué es lo que pasó. Y esto es más una transcripción. No necesariamente es un reporte completo de la queja. O sea, por eso quieren escuchar, quieren ver la queja. ¿Qué es lo que esta persona vio? ¿Qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que sabe? Y luego la investigación, Trump se refiere a una investigación que estaban haciendo de corrupción en Ucrania y querían cambiar el investigador. Pero no solo, y Biden fue y pidió que se quisiera ese cambio cuando era vicepresidente, pero no era el único. Los aliados de los Estados Unidos también estaban pidiendo lo mismo, que quitaran
al investigador para que pudieran investigar posible corrupción, y después al final se determinó que el hijo de Biden no tuvo nada que ver con esto. Seguimos con el abogado J. García, abogado de inmigración, hablando del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya ves que lo agarraron en la movida, hablando con el presidente de Ucrania, tratando de pedirle favores a cambio de extorsionar, se puede decir, ¿no? También, Claro. bueno, no extorsionar, sino más bien como de corrompir, ¿se dice? Corrompir. Claro. Para que se hiciera una investigación al hijo de Joe Biden. Que está corriendo para la campaña de la presidencia. Abogado, ¿cuál es el proceso para que surja todo este impeachment? Ok. Ya que Nancy Pelosi anunció que van a hacer la investigación, hay 6 comités en el Congreso que tienen la tarea de investigarlo. Okay. Ellos después hacen su reporte para un posible voto en el Congreso. Si el Congreso vota para aprobar los artículos, entonces ese es un cargo formal ya contra el presidente, y lo pasan al Senado, donde se lleva a cabo un juicio, y el Senado decide si quitan a Trump o si él se queda. Uh-huh. Y en esta transcripción, Uh-huh. Trump claramente pone presión al presidente de Ucrania Uh-huh. para investigar al hijo del vicepresidente Joe Biden, y les dice: quiero que me hagan un favor. Uh-huh. Se está haciendo esta investigación, quiero que ustedes hagan una investigación para ver qué es lo que pasó. Uh-huh. Y claramente dice que quieren que investiguen al hijo de Trump, a Hunter Biden. Uh-huh. Y sabemos que durante este tiempo, cuando se hizo esta llamada, Trump congeló $400 millones de asistencia de los Estados Unidos Uh-huh. a este país. Así que es mucha presión, y por eso la señora Pelosi dijo: no, ya esto ya es mucho. Vamos a empezar el proceso formal, y ya tenemos... ella no había hecho esto porque quería proteger a los congresistas de distritos donde Trump ganó. Uh-huh. Sí. Ellos quizás ganaron por primera vez en el año pasado, y posibilidad de que pierdan su reelección, especialmente si se oponen mucho a Trump, porque Trump es muy popular en esos distritos, pero llegó el punto donde ellos dicen: no me importa si pierdo mi reelección, yo tengo que proteger la Constitución, y lo que el presidente está haciendo es una violación de ley, una violación de la Constitución, y hay que investigar esto. Wow. Ahora, abogado, ¿qué pasaría entonces si en dado caso, verdad, Donald Trump fuera removido de su cargo como presidente de aquí de Estados Unidos? ¿A quién Si pondría? él fuera removido, Uh-huh. entra el vicepresidente Mike Pence. Uh-huh. ¿ok? Que como Él comunidad asume la hispana, presidencia. exacto, como comunidad hispana, ¿qué diferencia habría entre el presidente Trump y Y Mike Mike Pence? Pence? Pues hay mucha diferencia, porque Pence era congresista de Indiana, tiene mucha experiencia en asuntos de la política, Uh-huh. y no tiene el récord de racismo que Trump tiene. Uh-huh. Y muchos ok. dicen que él está actuando como vicepresidente, y que simplemente está cumpliendo con lo que el presidente le pide o lo ordena hacer. Uh-huh. Así que no creo que sería igual o peor Uh-huh. que Trump. Eso sí lo sabemos. Uh-huh. Claro. Pero al mismo tiempo, Pelosi quiere estar segura que si van a proceder para un voto, que tiene los votos para aprobarlo. Uh-huh. Porque si toman un voto y no aprueban los artículos para remover a Trump, Trump va a ganar su reelección. Uh-huh. Va a decir que era nomás un esfuerzo político de Pelosi, y es posible que los demócratas no solamente pierdan la presidencia, pero también el Congreso. Uh-huh. Wow. ¿Ok? Así que por eso Pelosi se estaba esperando y frustrando a muchos demócratas, y lo que queremos ver son los senadores republicanos. Si ellos dicen algo, ya Mitt Romney dijo que esto era muy mal, Uh-huh. ¿ok?
¿okay? Que todo lo que había escuchado que era muy mal, inmediatamente lo atacó Trump. Y es el temor de otros senadores. Pero si llegamos al punto donde suficientes senadores republicanos hacen lo mismo, entonces la cosa se pone como color de hormiga. Digo, qué bárbaro. Y es lo que pasó con Nixon. Era un excelente político, pero cometió este crimen de Watergate. Tenía conocimiento y trató de ocultar todo eso, y lo pescaron, lo descubrieron. Entonces los republicanos empezaron a desafiar a Nixon, empezaron a decir, yo tengo que poner a mi país primero y a mi partido republicano, al presidente después, y empezaron a contar los votos, que probablemente serían en contra de Nixon, y luego le dijeron, tú ya tienes el voto perdido, si siguen adelante con esto, te van a quitar de la Casa Blanca. Y él dijo, no, yo mejor renuncio. No pueden ponerle cargos criminales a un presidente mientras está sirviendo de presidente. Pero la Constitución dice que si el presidente cometió ciertos crímenes, el Congreso y el Senado lo pueden remover. Y esto ya lo han hecho con jueces federales que han violado la ley y los han removido de su puesto. Así que esto ya empezó formalmente. Tengo entendido que hoy el denunciante se va a presentar personalmente ante el Congreso para entregar su reporte, y pienso que va a ser más completo que la transcripción que Trump presentó. Y en la transcripción claramente vemos que le está poniendo presión al presidente ucranio, donde le dice, quiero que me hagas un favor, y después de esto quiero que hables con mi abogado Giuliani, porque el abogado personal de Trump, ¿qué tiene que ver él con relaciones exteriores? Claro. Para eso tenemos el secretario de Estado, tenemos al vicepresidente, tenemos al embajador a las Naciones Unidas, y está poniendo a su abogado. O sea, es un momento histórico, de veras, para los Estados Unidos, triste, pero histórico, y vamos a ver si por fin vamos a poder corregir el mal que se ha hecho. Gracias. Es el abogado J. García, abogado de inmigración. Ya sabes, aquí con tu compa Conejo y Chilanga. @Conejo y Chilanga en las mañanas de la Z.